ya que los ordenadores no entienden ese tipo, los códigos que están escritos en el lenguaje de alto nivel. Por esta razón necesitan ser traducidos o pasados a un lenguaje máquina para que ésta pueda ser comprendida, como ya les había explicado antes. Los programas que realizan estas traducciones se llaman compiladores, y los programas escritos en lenguajes de alto nivel se denominan programas fuente. Bueno, pues hablaremos un poco de la historia del lenguaje Pascal. Pues el lenguaje de programación Pascal es un lenguaje de alto nivel y de propósito general, aplicable a una gran cantidad de aplicaciones diversas que todo el mundo utiliza, o la mayoría. Desarrollado por el profesor suizo Niklaus Weil del Instituto Tecnológico de Zurich en Suiza. El propósito de Weil era crear un lenguaje para la enseñanza de técnicas de programación a los estudiantes universitarios, pero a medida que pasaban los años, Pascal se iba convirtiendo en un estándar en el mundo de la programación. Es decir, Pascal fue creado por Niklaus Weil, como ya le había comentado anteriormente, que es un profesor de Zurich, Suiza. Este fue creado en 1970. Se utilizó el lenguaje ALGOL para su desarrollo y su diseño. Su nombre fue un homenaje a Blaise Pascal. ¿Y quién es esta persona?, se preguntará. Pues él es un filósofo, o fue un filósofo matemático en el siglo XVII, quien inventó la primera máquina tipo mecánica para sumar. Fue el primer gran lenguaje creado después de la programación estructurada. Pues Niklaus Weil, quien fue su creador, tomó de referencia a Bud Jamie para hacer el diseño de Pascal, y también tomó como referencia el debugger, que fue un programa utilizado para aprobar y depurar errores de otros programas, y también un editor. Además, pues tuvo que ser compatible con la mayoría de los microprocesadores populares de esa época. Este programa fue creado de manera muy ordenada, ya que tomó características de los mejores lenguajes y también de los procesadores de sus tiempos, como fue el caso del COBOL. Tenemos también al ALGOL y al Fortran, y a su vez pues buscó el espacio suficiente y asignó el espacio posible. Este lenguaje de programación que le estamos dando a conocer se convirtió en un programa muy exitoso en esa época, que llevaba las combinaciones de sus características de entrada y de salida, y pues también buscaba las características matemáticas, que eran lo que los diseñadores de los programas de aquella época pues se buscaban, porque pues en aquella época las matemáticas eran las... Pues después de esto pues también se agregó las estructuras, que también fueron y son muy importantes. Hizo también uso de las variables dinámicas. Bueno, pues las diferentes versiones ofrecían interpretaciones ligeramente diferentes que impedían la compatibilidad entre ellas. Por estas razones, diferentes proyectos se iniciaron para cumplir una definición estándar del lenguaje, y estas a su vez culminaron en dos estándares. Una de los estándares, es la International Standard Organization, que es la ISO, en 1982, y otro por un comité conjunto que es la American National Standards Institute, que es la ANSI, y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la I, que significa o que se abrevia IEEE. Estas dos versiones o estándares se conocen como ISO Pascal e ANSI IEEE. Estas dos versiones o estándares se conocen como ISO Pascal y ANSI IEEE Pascal, y difieren en algunos aspectos
no especialmente significativos. Pues más sin embargo, una versión no estándar se ha popularizado considerablemente, que es la que conocemos como Turbo Pascal, de la marca registrada por Borland International Inc.